Muy buenas, cojáis. Hoy es 24 de junio de 2022 y esto es el Dojo Podcast. Con este nuevo capítulo terminamos la temática de los nórdicos que iniciamos con los Generator, conociendo hoy, eso sí, a las Valquirias. Un arquetipo que además pudimos ver en el anime y del cual ya hablamos un poquito de pasada en el podcast de los nórdicos en el que nos acompañó el buen Trailord. Os recomiendo que le echéis un ojo porque la verdad fue un podcast bastante interesante, sobre todo si os gusta este tipo de cultura. Este arquetipo que conoceremos hoy más en detalle es un arquetipo basado en 4 óperas alemanas que, bueno, vamos a hablar un poquito más adelante sobre las mismas y que la verdad sí que se implican bastante en esta temática. Así que cojáis, vestid vuestras mejores galas para este evento y preparad los oídos, que sale a cantar la gorda, pues hoy conocemos a las poderosas Valquirias. Como mencioné en la introducción, este arquetipo aparece en el anime, concretamente en la temporada del Gran Campeonato KC. No recuerdo ahora qué número de temporada es, pero bueno, creo que sabemos todos a qué temporada nos referimos. Organizado este evento, eso sí, por Kaiba. Estas son jugadas por Siegfried von Schroeder, el antagonista de este arco, cuyo nombre además es una referencia al propio arquetipo también, cosa que veremos más adelante. Pero antes de hablar de este arquetipo, pongamos un poquito en contexto la situación. El arquetipo se basa en las 4 óperas alemanas del compositor Wilhelm Richard Wagner, titulada en su totalidad como El Anillo del Nibelungo. Me niego a leerlo en alemán, lo siento mucho, pero es que no quiero quedar demasiado mal, ¿vale? Es muy largo. Esta obra está dividida en 4 óperas tituladas El Oro del Rin, La Valquiria, la cual tiene el nombre del propio arquetipo, Sigfrido, y por último, El Ocaso de los Dioses, o Götterdämmerung. Esta sí que la leo en alemán porque es un poquito más fácil de pronunciar, aunque seguramente lo haya dicho mal. Además, la quiero pronunciar porque concretamente, y esto como dato curioso adicional que se nos pasó en el podcast de los nórdicos, hay una carta en nuestro TCG, perteneciente al arquetipo, como ya os digo, de los nórdicos, que recibe este mismo nombre. El que está en alemán además, el de Götterdämmerung, no el de El Ocaso de los Dioses. Es una carta mágica de los nórdicos. Bien, en esta obra se mencionan a 9 valquirias llamadas Brunhilda, Helmwige, Gerhilda, Ortlinde, Waltraute, Siegrun, Rosweis, Gringerde y Sveltleite. Como veis, pues nombres impronunciables. Me ha costado la leche y han sido varios momentos de grabación, cojáis, para que lo tengáis en cuenta. Algunas de ellas existentes en el arquetipo y otras no. Pero bueno. Vamos a hablar obviamente de las que están en el propio arquetipo, como es el caso por ejemplo de Brunhilda, pero con los nombres, como ya sabéis, ligeramente cambiados, que ya sabéis que es una costumbre de Konami. De estas hablaremos más adelante cuando hablemos de las cartas de manera más individual, ya que cada una esconde una historia en particular. Pero, ¿qué son realmente las Valquirias, Dojo? Bueno, pues como mencionamos un poquito en el podcast de los nórdicos, son espíritus de esta mitología. Concretamente son Disir, espíritus femeninos inferiores que servían a Odín bajo el mando de Freya. Su propósito era elegir a los más heroicos de aquellos caídos en batalla y llevarlos al Valhalla, donde estos se convertían en Einherjar, cosa que veremos representada sobre todo en el arquetipo más adelante en un par de cartas mágicas, incluso en la propia mecánica del mismo. En esta historia, como veremos al tratar las Valquirias, hay un personaje llamado Siegfried, bastante importante, que por eso os comenté antes que era relevante. Es el nombre obviamente del personaje que juega el arquetipo. Como vimos antes, este personaje se llamaba Siegfried von Schroeder, por lo cual pues comparte nombre con el protagonista de una de estas obras. En la obra es el héroe más fuerte de todos, el héroe que no conocía el miedo, hijo de Sigmund y de Sieglinde. Su madre murió durante el parto, pasando a la custodia de Mime. Ella se encargó de la crianza del propio Siegfried. Lo menospreciaría mucho por cobarde y esto obviamente pues calaría en el propio chico. Se escapaba frecuentemente al bosque para no verla, pero siempre volvía para intentar pues, conocer un poquito la procedencia de su ser, es decir, de dónde vino. Eventualmente, Mime le revela su origen y le cuenta sobre un feroz dragón llamado Fafner, con el que pues, este chico con nuevo ánimo y resolución decide enfrentarse. Para ello logra reforjar a Nothung, la espada rota del padre, que bueno, así como guiño adicional
es también el nombre o se parece un poquito a uno de los Ala Negras. Y bueno, con esta espada asesina al dragón Fafner y cruza el anillo de fuego de la montaña de Brunhilde. Todas hazañas que solo un hombre sin miedo podía lograr. Después de esto, de cruzar el anillo de fuego, además, rescata a Brunhilda y se enamoran. Esto lo veremos un poquito, que tiene que ver sobre todo con Brunhilda, que es, pues obviamente, una de las valquirias. Como veis, el jugador del propio arquetipo en el anime es el héroe de esta historia. Por eso es el portador de las valquirias. Aunque conocido el héroe, conozcamos a los monstruos del arquetipo. Estos se enfocan en una mecánica de spam y en la Battle Phase, debido a que las valquirias no batallaban solas, ya que formaban un ejército. Por eso sus efectos suelen ser de valquirias que invocan a otras valquirias, y además de regular el ataque y la defensa de los monstruos en el campo de batalla. Además también las valquirias cumplían una función, como ya hemos mencionado anteriormente y también en el podcast de los nórdicos, de recoger las almas de los guerreros caídos y llevarlas hasta el Valhalla. Por eso también muchos los efectos de estas valquirias tienen que ver con el tema del destierro, de desterrar monstruos sobre todo en el cementerio del oponente. Las valquirias de este arquetipo se diferencian además en dos tipos: las que tienen nombre propio, basado en personajes de la propia obra, y las que su nombre es simplemente un número en alemán. Esto es así porque a muchas valquirias no se las conocía, cosa que podemos ver por ejemplo en la película de Thor Ragnarok con el personaje Valkyria, que no tiene nombre propio, sino que se llama tal cual. Vamos a empezar primero con estas, con las que están numeradas, porque vamos a acabar mucho antes. La primera, y creo que es la que más chicha tiene, es Valkyria Erst. Erst es la palabra alemana para decir la primera, es decir, la primera valquiria. Aparecen varias ilustraciones de las cartas, sobre todo la más relevante en Cabalgata de las Valquirias y Valquiria Abrazo. Y esto pues obviamente hace referencia a la segunda ópera, la titulada Valkyria, y a la historia que cuenta la misma. Luego las siguientes pues son Zweit, cuyo nombre en alemán se traduciría como segunda Valquiria, Dreit, que pues sería tercera Valquiria, Viert, que sería cuarta Valquiria, Fünfte, que sería quinta Valquiria, y Sechst, que sería sexta Valquiria. O sea, como veis, pues no son nombres muy currados, pero bueno, es la diferenciación que tienen estos monstruos para, pues, obviamente diferenciarse unas de otras. Luego, después de estas, y ahora sí entramos un poquito en las que son más curiosas, tenemos a las que sí tienen nombre propio, que son Brunhilda, Erda y Sigrun. Brunhilda es quizás la más conocida y un poquito la más importante de todas. Es la escudera de los dioses. Fue liberada, como ya hemos mencionado antes, por el poderoso Siegfried y además se enamoró de él, y fue liberada de un castigo que le fue impuesto por el dios Odín. Brunhilda aparece en la saga Volsunga y su nombre significa cota de batalla. Al ser además una de las valquirias más importantes y una de las que protegía a las demás valquirias que tenía a su cargo, posee un efecto de bufar las estadísticas al estar con sus compañeras. Pero también uno, que este sí que es muy interesante, por el que reduciendo su defensa las defiende de destrucciones, simbolizando que ella misma sacrifica su propia defensa en el campo de batalla para defender al resto en combate. La siguiente que tenemos en el arquetipo es Erda, un personaje de El Oro del Rin, otra de las óperas de Wagner. Está basada en Jord, una Jotun, que es además la madre de Thor, aunque algunas teorías apuntan a que es el apodo de Frigg, la esposa de Odín, pero esto no está del todo confirmado. En la Skalskaparmal, sin embargo, se la llama la rival de Frigg o de Rind y Gunold, por eso os digo que está ahí un poquito en diferentes términos. Esta valquiria no tiene mucho más, simplemente esta pequeña curiosidad, y en los efectos de la misma, simplemente pues posee ese efecto de cuando un monstruo se ha destruido por batalla por efecto de carta, pues es desterrado en su lugar, ¿vale? Lo que mencionábamos antes de esos guerreros caídos en combate que son llevados al Valhalla. Por último, la última valquiria es Sigrun, que recibe su nombre directamente de una figura de los testimonios nórdicos originales, y no de las composiciones de Wagner. O sea, esta sería un poquito la excepción al arquetipo. Es la única valquiria que originalmente era humana, así como dato curioso, lo cual es bastante interesante porque, como ya hemos visto, todas las anteriores eran espíritus. Su nombre significa conocedora de los misterios o hechizos de la victoria. Por eso es prácticamente el boss monster principal del arquetipo y además una de las que nos va a invocar a nuestros valquirias de nivel más alto, porque conoce que el secreto de la victoria es atacar con el más fuerte.
En cuanto a las cartas mágicas, también veremos una división entre dos grupos, como vimos en los monstruos, y es que esta división se da entre 3 cartas, que son las 3 diosas del arquetipo, que bueno, tienen su historia aparte, que vendrían a representar además a las 3 Nornas de la mitología nórdica, y luego el resto de cartas que tratan pues más momentos concretos de la propia ópera. Comenzaremos con las 3 Nornas primero, con las diosas. Como digo, representan a las 3 Nornas, que son las diosas del destino, que hilvanan en una cuerda cada acontecimiento y pensamiento de su madre Erda, que vimos ya que era una de las grandes valquirias que hemos mencionado anteriormente. Estaba viendo estos acontecimientos mientras duermen y las Nornas pues lo van tejiendo. Algo así como las Moiras o tejedoras del destino de la mitología griega. Tienen bastante que ver, bastante parecido. Cada una representa una parte del tiempo, siendo Veredicto de la diosa Urd, la Norna del pasado, o la que representa lo que ha ocurrido, la guía de la diosa Verdande, la Norna del presente, o lo que ocurre ahora, y el oráculo de la diosa Skuld, que sería la Norna del futuro, en la cual además podemos ver en la carta Mischief of the Time Goddess. Y es que el efecto de esta carta pues, tiene que ver bastante con esta Norna. Cada una tiene un efecto que representa su función en el tiempo. Urd, por ejemplo la del pasado, nos permite declarar el nombre de una carta seteada del adversario, verla y si es la correcta, destruirla. Afecta a una carta que fue colocada en el campo previamente, es decir, en el pasado. Luego tenemos a Verdande, por ejemplo, que nos permite declarar un tipo de carta para mirar la carta del top del deck del oponente y si acertamos la seteamos en su campo. Como veis, un efecto que se aplica en el turno actual, el presente. Y por último tenemos a Skuld, que nos permite mirar las 3 cartas del top del deck y colocarlas como queramos, teniendo la información de lo que está por venir, del futuro. Además, todas se buscan entre ellas y nos otorgan protección a nuestros monstruos como buenas diosas. Y es que si poseemos una valquiria, una nos permite buscar a la otra y la otra a la tercera. En cuanto a la carta Mischief of the Time Goddess, pues bueno, es la única carta del juego con un efecto como el suyo propio. Y es que durante la Battle Phase nos permite saltar a la Battle Phase siguiente, es decir, la de nuestro turno futuro. Por eso sale Skuld en el diseño de la carta, simplemente como dato adicional. El resto de cartas mágicas, como comentaba, tratan ya temas de la propia ópera. A la de Pegaso, por ejemplo, es la representación de las alas de los caballos que portaban a las valquirias, es decir, de los Pegasos. Y es que las valquirias solían tener este tipo de monturas. Ciertas edas sí que indican que eran las valquirias las que portaban las alas y no los caballos, aunque en el caso del arquetipo de Yugi no son ni unos ni otros. Ni los caballos tienen alas, ni las valquirias tampoco. En cuanto al efecto de esta carta es bastante interesante, porque tiene un efecto de atacar directo, lo cual pues obviamente al darle esas alas a los caballos les permiten volar por encima de las líneas enemigas para atacar directamente al oponente. Otro ejemplo de carta que también trata un poquito sobre la función de las valquirias y sobre esta ópera es Valquiria Abrazo. Referencia a la creencia de que las valquirias llevaban las almas de los soldados caídos al Valhalla, cosa que ya hemos mencionado anteriormente. Esto obviamente era para ser inmortalizadas y vivir entre los dioses nórdicos. Por eso en la ilustración vemos a Ernst recogiendo un caballero y por eso su efecto. Pasamos a defensa a una de nuestras valquirias para desterrar un monstruo del oponente. Nuestra valquiria cumple con su labor, por eso no puede ir a batallar al campo de batalla, y lleva el alma del monstruo del oponente al más allá, al Valhalla. Por último tenemos la cabalgata de las valquirias, referencia al fragmento más conocido de la ópera La Valquiria. Carta que nos permite llamar al combate a nuestras valquirias y que además nos permite añadir Mischief of the Time Goddess a mano. Es decir, nos otorga la gracia de Skuld para nuestras futuras batallas en la Battle Phase. Pero luego, eso sí, nuestras valquirias tras batallar abandonan el campo de batalla representando cómo vuelven al Valhalla tras finalizar su misión. Nos queda simplemente ya tratar las cartas trampa del arquetipo que poseen lore con esta ópera, siendo las dos Llama de Loge y Manzana de la Iluminación. La Llama de Loge trata una referencia a la ópera La Valquiria, y es que es el muro de fuego creado por Loge como prisión para Brunhilda, como castigo de Wotan, siendo liberada, como ya hemos mencionado anteriormente, por Sigfrido. Además, el segundo efecto hace referencia a este evento, a la liberación de Brunhilda por parte de Sigfrido.
Y es que su efecto nos permite invocar una valquiria desde el deck de nivel 5 o mayor, como es el caso de Brunhilda, que sería una de las valquirias de mayor nivel. Si no recuerdo mal, me parece que es nivel 7 u 8, para que os hagáis un poquito la idea. La otra carta trampa es Manzana de la Iluminación, y esta sí que es cierto que tiene algo más de chicha, es bastante interesante. Trata las manzanas de Idun, que en la mitología nórdica eran manzanas doradas que concedían la inmortalidad a los dioses. Dichas manzanas eran cultivadas por la diosa Idun, por eso pues, se les llama las manzanas de Idun, y además poseían pues, esta habilidad, como ya hemos dicho, de inmortalizar a los dioses, que se ve reflejada en el propio efecto de la carta. Y es que el efecto que posee es el de desterrar monstruos del cementerio del oponente igual al número de las valquirias que controlamos. Pues obviamente esto refiere a la inmortalidad que dan las manzanas y a la función de las valquirias de llevar de nuevo, como ya hemos mencionado anteriormente. Por ello, devolvemos las almas de los guerreros caídos del oponente y les conceden la inmortalidad haciéndoles ascender hacia el Valhalla. Un poco lo que vimos en la carta Abrazo de la Valquiria. Hay más valquirias en esta obra que poseen su propia historia, como son por ejemplo Hilda, que aparece en la leyenda de Hauningavik, la cual, pues, cuyo nombre significa batalla, por ejemplo, o Sigdrifa, que aparece en la Sigdrifumal, cuyo nombre significa la que trae victoria. Pero de momento, a día de hoy que estoy grabando este podcast, no están en el arquetipo, por eso no las hemos tratado o no hemos mencionado más allá de ese par de nombres. Pero no desesperéis, cojáis. Esto está bien, realmente, porque puede significar que Konami les dé soporte a este arquetipo a futuro con estas valquirias, como protagonistas. Así que, si sois fans del arquetipo, rezad a los dioses nórdicos para que se cumpla esta petición y veremos si la Norna Skuld nos lo acaba confirmando. Y con esto terminamos la temática de los nórdicos en este especial de 3 capítulos de esta temporada 2 del Dojo Podcast. En la temporada pasada dedicamos también 3, pero a la temática del Tokusatsu. Y creo que voy a intentar en temporadas futuras realizar esta misma práctica. Buscar 3 arquetipos de los que hablar en 3 capítulos distintos y que compartan la misma mecánica o un mismo origen. Dejadme en comentarios qué os parece la idea y si se os ocurre alguno o algunos cuál o cuáles podría tratar. Siempre me gusta leeros en comentarios y además pues así me facilitáis un poquito el trabajo. Y no mucho más, cojáis. Con esto finalizamos el último capítulo de la temporada 2 referente a la mitología nórdica. Espero que os haya gustado el capítulo y espero que os haya gustado este especial que hemos hecho. La verdad ha sido bastante interesante, sobre todo a mí el que más me ha gustado fue más el del tema de los nórdicos, porque Olmos nos trajo aquí muchas piezas de información sobre esa mitología, así que si sois fans, como ya os dije anteriormente, os recomiendo que le echéis un ojo sobre todo a ese capítulo que creo que os puede gustar bastante, y si sois fans de los Generides, pues el anterior. Sin mucho más que decir, como siempre digo, si os ha gustado el capítulo, dadle un buen like, si estáis escuchándolo en YouTube, si estáis escuchándolo en iVoox, pues creo que también hay likes ahí, así que también. Dejadme en comentarios, como ya os digo, esas temáticas que podáis pues, proporcionarme para tratar en capítulos futuros y también pues cualquier información relevante al arquetipo de las valquirias para poder, pues oye, informarme mucho más y para los que sean también fans pues puedan conocer también esa información. También recordad, apoyadnos en nuestras redes sociales para que esto siga creciendo y siga subiendo vídeos y visitad tanto mi canal de Twitch como mi canal de YouTube. Sin mucho más que decir, nos vemos en el siguiente Dojo Podcast.